energéticas de Rusia. Marta Vilar, hola de nuevo. Preguntas y respuestas. Bueno, pues una de las primeras respuestas que te hago, Raquel, es que el castigo para Rusia casi se podría decir que es simbólico, porque Rusia exporta cada día a estos dos países, a Estados Unidos y a Reino Unido, que han sido los que de momento han vetado con una postura más clara esos productos energéticos de Rusia. Exactamente, Rusia exporta a estos dos países unos 800.000 barriles de petróleo diarios de los en torno a 5 millones que exporta Rusia cada día. Claro, es decir, que solo le están vetando más o menos un 16%. Tampoco es una cantidad demasiado elevada, pero ya no es solo que Rusia apenas, entre comillas, note ese bloqueo, sino que también Estados Unidos y Reino Unido han decidido dar ese paso, sin duda una postura muy clara, porque, digamos, pues que pueden, porque ese castigo no se vuelve contra ellos como sí podría hacerlo contra otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, como decías, Raquel. Hemos preparado un gráfico que hemos visto en el diario el Financial Times, está elaborado por este diario con datos de la OCDE de noviembre de 2021 y muestra la dependencia de distintos países del crudo ruso en porcentaje de sus importaciones de crudo, es decir, de todo lo que importan de petróleo, cuánto viene de Rusia. Y fíjense, porque es un gráfico muy sencillito, con círculos, cuanto más grande es ese círculo del país en cuestión que estamos viendo, más grande es la dependencia que tiene ese territorio del crudo ruso. Pues bien, atención al tamaño, por ejemplo, que tiene Estados Unidos y Reino Unido. Podríamos decir que es casi anecdótico frente a otros países como pueden ser Lituania o Finlandia, que son los círculos más grandes de ese gráfico, que, bueno, compran a Rusia más del 80% del petróleo que importan. Bueno, de aquí podemos sacar varias conclusiones de este gráfico tan interesante, sin duda. Por ejemplo, que Europa, que son los países que pertenecen y que están dentro de ese círculo azul tan grande, pues es el gran dependiente del petróleo ruso. Si miramos por países, también hay una reflexión bastante interesante, y es que Rusia tiene asegurado que los países exsoviéticos beben de ella en materia energética, en materia petrolera. Los círculos más grandes son los de Lituania, lo decíamos, pero también Letonia y Estonia. Lituania depende en un 83% de Rusia en sus importaciones de crudo, Letonia en un 34% y Estonia en un 23%. Pero ojo también con otros dos países que también tienen grandes círculos, al contrario de lo que podríamos pensar. Son Noruega y Finlandia. Este último, ojo, amenazada por Rusia en las últimas semanas, cuando más o menos empezó la invasión, para que no se uniera a la OTAN. Bueno, pues es uno de los países más dependientes del petróleo ruso. A pesar de que estos dos países, Noruega y también Finlandia, se bañan en el mar Ártico, que de aquí hay que recordar que se puede extraer petróleo, pues estos dos países tienen una altísima dependencia de Rusia, sobre todo en el caso finlandés. Pero Noruega, por ejemplo, le compra a este país, a Rusia, el 25% del crudo que importa, y Finlandia lo hace en un 80%. Ahí es nada, un país, como digo, amenazado hace muy poquito por Rusia para que no entre en la OTAN. Quizá ha lanzado esa amenaza a Rusia teniendo en cuenta pues esa información que tiene de que este país, Finlandia, depende en gran medida de Rusia en su crudo. De entre las grandes potencias europeas con más mano en la decisión en la Unión Europea, por así decirlo, pues citamos por ejemplo Alemania, Francia. Hay que decir que Alemania, según este gráfico, depende en un 30% del petróleo ruso, Francia en un 13%, lo mismo que Italia, por ejemplo, y España, nuestro país, que pues se queda en una dependencia relativamente bajita, de solo el 11%. Entonces, Raquel, por resumir, habiendo visto la dependencia de los países europeos de Rusia, podemos entender entonces por qué Estados Unidos y Reino Unido se han podido permitir, por así decirlo, vetar ese petróleo de Putin, porque Estados Unidos, como vemos en el gráfico, tan solo importa un 7% del crudo desde Rusia, y Reino Unido le compra solo un 11% al país de Putin de todo lo que importa en petróleo. Así que ambos países saben que lo que pierden por bloquear a Rusia en materia petrolera pues tampoco es demasiado, aunque sí que, por supuesto, esa cantidad que está vetada pues tiene que ser repuesta en el mercado petrolero. Y, bueno, sino que se lo digan a Estados Unidos, que en los últimos días, este fin de semana, se reunió con la sancionada Venezuela, con la que lleva años sin tener lazos en esta materia. Así que sin duda es muy interesante lo que hemos visto en este gráfico del diario Financial Times, que nos muestra por qué Estados Unidos y Reino Unido han podido ser más claros, más tajantes con el veto al petróleo ruso, y otros países, como sobre todo los países europeos y sobre todo los más cercanos a Rusia, pues no se pueden permitir llevar a cabo ese movimiento. Gracias, Marta. Seguimos hablando.